un cordial saludos a todos nuestros escuchas y también pues a los que nos siguen por las redes. Diputada Mari Carmen, un saludo nuevamente, volver a tenerla aquí en las redes y agradecerle que me esté acompañando en estas videoconferencias que estamos realizando. Y bueno, pues también agradecerle al doctor Rubén Sardoya que nos está acompañando con el tema de hoy. Y bueno, pues les voy a dar la palabra, les voy a presentar al doctor Rubén. Él fue rector de la Universidad de La Habana en Cuba, doctor en filosofía y bueno, pues un gran pensador. Él nos va a estar honrando el día de hoy con esta ponencia que nos tiene para todos los que nos ven por esta videoconferencia y nos escuchan. Y nuevamente, pues la diputada Mari Carmen Bernal, diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados y su servidora. Le doy la palabra para que se presente, doctor Rubén, y después la diputada Mari Carmen le va a dar la palabra para que inicie con su ponencia. Mándenos un saludo, doctor Rubén Sardoya. Sí, un saludo, por supuesto. Gusto en compartir con ustedes, diputada Karina, diputada Mari Carmen. Será un placer. Diputada Mari Carmen, su saludo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Cari. Pues agradecerte que me des una vez más la oportunidad de poder estar contigo como moderadora en esta charla, que seguramente será una charla muy productiva. Mucho gusto, doctor, en volvernos a saludar. Y bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos con la conferencia magistral que seguramente el día de hoy usted nos va a proporcionar para todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, para que vean que los legisladores, pues además o a pesar de estar en casa, pues seguimos trabajando. Adelante, doctor Rubén. Sí, un gusto saludarlas, no solo a ustedes, sino a los televidentes, a los que tienen la amabilidad de escuchar. Bueno, pues el tema, como se anunció, es el del capitalismo en la época del coronavirus, del COVID-19. Creo que ante todo se impone muy brevemente decir qué entendemos por capitalismo. Lo digo porque en mi experiencia de conversación con muchos colegas, amigos, compañeros, estudiantes, a veces estamos pronunciando la misma palabra y por esa palabra estamos entendiendo cosas diferentes. Y quisiera, aunque sea en 5 minuticos, decir qué entiendo yo por capitalismo. Ante todo, el capitalismo es un régimen de producción de mercancías. ¿Y qué es una mercancía? Un producto de trabajo humano destinado a realizarse en el mercado. Si yo me hago un par de zapatos y me los pongo yo, eso no es una mercancía. Una mercancía es aquel producto que va hacia el mercado, que se vende en el mercado. Hay capitalismo allí donde se produce para el mercado, pero eso es insuficiente para caracterizarlo. Hay capitalismo allí donde la propia fuerza de trabajo, es decir, la capacidad que tienen los seres humanos para trabajar, es una mercancía. Se vende y se compra igual que se compra un alfiler, una locomotora, un par de tenis o una playera. Esto supone que en la sociedad, a grandes rasgos, los seres humanos puedan clasificarse en 2 grandes grupos. Un grupo minoritario de aquellos que tienen medios de producción, es decir, de aquellos que tienen con qué producir, que puede ir desde un pico, una pala, un taxi, un tractor o una locomotora, y aquellos que no tienen medios de producción. Es decir, unos tienen con qué producir y otros no. ¿De qué van a vivir aquellos que no tienen con qué producir? Bueno, pues ellos se ven obligados a venderle su fuerza de trabajo a los que tienen medios de producción. ¿Qué quiere decir venderle su fuerza de trabajo? Trabajar para ellos por un salario determinado. De modo que hay capitalismo allí, no solo donde se produce para el mercado, sino donde la capacidad de producir de los seres humanos es una mercancía que se compra y se vende, igual que cualquier otra mercancía. De modo que el trabajador, que vamos a llamar asalariado, que no tiene medios para producir, que sean de su propiedad, se ve obligado a contratarse con uno que sí es poseedor de medios de producción y le vende su fuerza de trabajo. A uno lo vamos a llamar proletario, al otro lo vamos a llamar poseedor del capital, es decir, poseedor de un que puede existir en forma de dinero, en forma de medios de producción, en forma de materia prima, etcétera, etcétera, pero que es un valor que está destinado a crecer
en el proceso productivo. Se invierten 100 y cuando termina un ciclo determinado debe haber aunque sea 101. Ese poseedor de capital, poseedor de dinero, poseedor de riqueza, poseedor de medios de producción, lo llamamos capitalista. Y al que vende su fuerza de trabajo lo llamamos proletario. Proletario no quiere decir lo mismo que pobre. A veces la gente piensa que los proletarios son los pobres. No, en primera hay pobres que no son proletarios. Pueden ser campesinos pobres, pueden ser trabajadores informales, pueden ser incluso desahuciados de la sociedad. Hay proletarios allí donde se vende la fuerza de trabajo y hay proletarios que no son pobres. En los países capitalistas desarrollados nos encontramos con muchos trabajadores que sus niveles de ingresos son muy superiores a los de la clase media en nuestros países de América Latina, por ejemplo, en los países de centro. Ahora bien, uno vende y el otro compra su fuerza de trabajo. Uno trabaja y el otro controla el proceso productivo, directamente o a través de personas a las cuales él le paga. La pregunta sería, ¿se le paga al trabajador todo lo que produce? Si el trabajador produce 100, ¿se le pagan los 100? Bueno, ahí es donde está el secreto de lo que se conoce como la explotación capitalista. No, al trabajador no se le paga en forma de salario todo lo que él produce, se le paga apenas una pequeña parte. Él ha producido un valor muy superior al de su propia fuerza de trabajo y el capitalista se mete en el bolsillo una parte muy considerable, a veces hasta 10, 12, 15 veces, 20 veces más que lo que se le retribuye al trabajador. Y esto es lo que se conoce como plusvalía, el valor adicional que crea el trabajador y que no le es retribuido en forma de salario, sino que el capitalista se apropia de él. ¿Para qué lo puede utilizar? Bueno, para aumentar las condiciones de producción, para crecer o para su uso propio o de su familia. Eso es una cuestión distinta. Lo cierto es que este capitalismo es, ante todo, un régimen de producción de plusvalía, un régimen de producción de ganancia, pero no en abstracto ganancia, porque cuando tú dices, tuvo una ganancia, no se sabe de dónde salió la ganancia. Si fue la máquina la que se la trasladó al producto, o si fue el transporte, no. Lo que le da la ganancia capitalista es el trabajo del obrero que no le es retribuido, del trabajador asalariado que no le es retribuido y que se pone el capitalista en el bolsillo. De modo que la ley fundamental de este régimen de producción es precisamente la producción de plusvalía. Todo está encaminado a producir plusvalía. Vale aquello que sea capaz de producir plusvalía. El ser humano vale si es capaz de producir plusvalía. Y no hay actividad humana que adquiera sentido ante el tribunal de la producción capitalista que no produzca ganancias al capitalista. Ganancias, repito, cuyo secreto es que la produce el obrero y que a él no se la paga. Entonces, si un mundo está asentado en esta contradicción, si un mundo está asentado en el carácter social de la producción, es decir, producen millones de gente y la apropiación es individual del dueño, del propietario, del capitalista, del poseedor de medios de producción. Un mundo asentado en esa contradicción entre el que posee capital y el que trabaja. Un mundo asentado en la contradicción entre el capitalista y el trabajador. Entre el capital y el trabajo, ustedes se imaginarán cuántas contradicciones dimanarán de ese mundo. Es un mundo que está asentado en un barril de pólvora. Un mundo que en un inicio supuso un gigantesco progreso con relación a los regímenes sociales anteriores, que en Europa se conocen como regímenes feudales, pero que andando el tiempo ha ido agudizando cada vez más esas contradicciones, ha ido creando una polarización cada vez mayor en la riqueza y la pobreza, diciéndolo rápido, de modo que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Un mundo que ha dejado ya de ser el mundo idílico de un capitalismo inicial, donde todos los productores iban en condiciones de igualdad al mercado. Digamos, yo produzco zapatillas, tú produces zapatillas, el tercero produce zapatillas, vamos todos iguales al mercado. Y bueno, triunfa aquel que las produzca con más calidad y a menor precio. No, ya eso desapareció. Es un mundo en que ha tenido lugar a lo largo de siglo y medio de desarrollo capitalista una concentración de la producción y la riqueza en manos cada vez mayores. Se han formado gigantescos monopolios que no dan espacio a productores pequeños y medianos o que le dan muy pequeño espacio
y los subordinan así a productores pequeños y medianos que son capaces de imponer los precios de las mercancías, entre otras las medicinas, a lo cual nos referiremos enseguida. Imponen los precios. Por ejemplo, medicamentos. Estaban quejándose autoridades norteamericanas de que el 80% de los medicamentos que se necesitan para la producción de medicinas para atacar al coronavirus vienen de China. Vienen de China a Estados Unidos. Llegan desde China a Estados Unidos y allí vendidas a precios realmente muy baratos, y ahí los monopolios farmacéuticos les ponen cualquier precio. Una pastilla cuyo costo de producción es $1 la pueden vender tranquilamente en 17 pesos, porque son monopolios con los cuales no se puede competir. La fabriquita de Chicho el Cojo no puede competir con los grandes monopolios, digamos, con la Mitsubishi. Es imposible que eso sea. De modo que estamos en un mundo monopolizado, un mundo donde hay una polarización creciente de la riqueza y la pobreza, un mundo donde la crisis no es un accidente. Parecería que son accidentes en la historia del capitalismo. No, las crisis son necesarias y recurrentes, y cada una termina preparando condiciones para otra de mayor envergadura y de más difícil solución. Es un mundo donde la guerra tampoco es una casualidad, es una necesidad del desarrollo del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha desatado fuerzas productivas colosales, ciencia y tecnología, para decirlo con un lenguaje más sencillo, fuerzas con que se cuenta para producir, para transformar la naturaleza, para transformar las relaciones sociales. Son fuerzas superiores que ya las propias relaciones sociales de producción, se dice científicamente, que establece el modo capitalista de producción, no las puede contener, y necesitan destruir esas fuerzas productivas. Da lástima ver cómo prefieren echar mercancías de todo tipo al mar antes de enviarlas a pueblos extremadamente necesitados. Da lástima ver cómo se gastan millones de pesos en investigaciones de enfermedades súper pequeñas, o sea, de enfermedades que atacan a una poca cantidad de personas, porque lo pueden pagar determinados millonarios, mientras al año pueden morir 3 millones de niños en África, porque les faltan sales de rehidratación oral. Pero las sales de hidratación oral no son el gran negocio. Es una lástima ver la diferencia en los presupuestos que se dedican a la salud y los presupuestos que se dedican, digamos, a la producción de armamento. Estaba leyendo hace poco que, según la Organización Mundial de la Salud, gasto per cápita de salud en el 2018 fue de $60 anual en todo el año 18 para los países de ingreso medio y bajo. Digamos que México es un país de ingreso medio, y de $270 para los países de ingreso alto. Y sin embargo, los gastos en armamento fueron de $240, pero distribuidos de distinta manera. En Estados Unidos, por ejemplo, el per cápita de gastos en armamento del 18 fue de $1,845. Es decir, se invierte más en la muerte que en la vida. Y eso se ha venido exacerbando en los últimos años, en los últimos 30, 35 años, con la implantación del neoliberalismo. Cada vez se pretende sacar cada vez más al Estado de toda toma de decisiones en el orden económico, incluso en el orden social. Se disminuye dramáticamente los presupuestos que se dedican a salud, a deporte, a cultura, a educación, pero de una manera dramática. Ni se sabe, con pseudoteorías que decían que era mejor que la gente se atendiera en su casa. Sí, hay veces que es mejor que la gente se atienda en su casa. Sacaron miles de camas de los hospitales en países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, para no hablar ya de nuestros países. Cada vez se crean más trabas para la formación de médicos, de especialistas. No hay nada más difícil en nuestros países que acceder a una especialidad médica. No hay quien la pague. Está vetada incluso para las clases medias. Tienen que ser de clases medias altas para encima. Es decir, que este sistema de producción de plusvalía, este sistema para lo cual las cosas valen
si se vinculan al proceso de producción de plusvalía. Este sistema que no ha vacilado en destruir la naturaleza, y no es porque los capitalistas sean malos, no es porque los capitalistas sean malos, ellos también quieren naturaleza para sus hijos, pero si la única manera de obtener ganancia, de obtener plusvalía es acabar con la Amazonia, hay que acabar con la Amazonia. No han vacilado en destruir la atmósfera, no han vacilado para obtener petróleo, en poner en juego la estabilidad del planeta con las nuevas técnicas de fracking. No han vacilado en acabar con cientos, con miles de especies animales y vegetales, con envenenar los ríos, los mares, la atmósfera. Ahora están diciendo que ni comamos atún porque está lleno de mercurio. Este sistema que no va a parar sus guerras, porque las dos formas fundamentales que tiene para destruir las fuerzas productivas que le sobran es a través de las crisis cada vez más grandes y a través de las guerras. Este sistema que ha implantado lo que se conoce como neoliberalismo, que ni es neo ni es liberal, es el imperio de los monopolios, el dominio de los monopolios sobre todas las relaciones sociales, no solo sobre las relaciones económicas. Este sistema se ha enfrentado en un momento donde se estaba creando las condiciones para una crisis igual o superior a la de 2008. De pronto aparece un enemigo más pequeño, un enemigo invisible, un enemigo que no se sabe dónde está, que es esta pandemia que le ha cambiado la vida en un abrir y cerrar de ojos a millones y millones de ciudadanos del planeta. Si a eso le sumamos, a esa crisis ya que se avecinaba, si a eso le sumamos la caída estrepitosa de los precios del petróleo, vinculada por supuesto a la crisis, pero vinculada también al carácter antagónico de las relaciones entre los distintos países productores, porque se piensa con ojos estrechos, con ojos nacionalistas estrechos, no se piensa en términos globales. En una aldea global en la que vivimos, seguimos pensando como si estuviéramos todavía en el siglo XVIII o en el siglo XIX. De modo que yo no diría que el coronavirus es causa de una crisis. Las causas de la crisis del capitalismo hay que buscarlas en el propio fundamento de la producción capitalista, en esa contradicción flagrante entre el capital y el trabajo, entre el carácter privado de la apropiación y el carácter social de la producción, en su necesidad de destruir fuerzas productivas, en su necesidad de las crisis y su necesidad de la guerra. Ahora, el coronavirus, si bien no podemos decir que sea causa, sí, sin duda, todo indica que va a ser un factor de agravamiento importante de esas contradicciones. Todo indica que estamos ya entrando en una recesión, que la caída de la producción va a ser significativa, la caída del Producto Interno Bruto, que es el non plus ultra, o sea, lo máximo que encuentra el capitalismo para medir su eficiencia o no. Porque vale la pena decirlo, la eficiencia no la ven en el tipo de ser humano que se crea, en las condiciones que le crean a los seres humanos para una vida feliz, para una vida plena, sino en la medida en que se produce dinero, en la medida en que se produce plusvalía, en la medida en que hay un crecimiento económico, porque es un economicismo brutal. Y eso es lo que explica que ante la crisis del coronavirus, los gobiernos de la Santa Europa, de la civilizada Europa, empezando por Francia, por Alemania, por Inglaterra, por Italia, de los países más desarrollados del mundo, demoraron en decretar medidas especiales de contingencia para enfrentar el coronavirus. Y hasta marzo, avanzado marzo, todavía los patronos le exigían a sus trabajadores que fueran a trabajar. ¿Cuánto vale una vida humana? Para que crezca la economía? ¿Cuánto se puede morir? ¿Cuál es el sacrificio de vidas humanas admisible, según la lógica del sistema, para que no decrezca la economía? Es que ni piensan a veces, el egoísmo no les da siquiera para pensar que sin salud no hay economía, que sin obreros trabajando y obreras trabajando no hay economía. Obligarlos a trabajar en esas condiciones. Pero además observen los precios.
aquí mismo en México, donde domina el régimen capitalista de producción. ¿Qué ha ocurrido con los precios del gel? ¿Qué ha ocurrido con los precios de los cubrebocas? ¿Qué ha ocurrido, miren, con los precios del huevo? Que el cartón estaba a 60 pesos y está a 90. Eso quizá para los capitalistas no significa nada, a no ser que sean productores de productos con huevo. Pero para la gente humilde, la gente de a pie. Pero lo mismo pasa en Europa. En Chile, por ejemplo, cuando llega la alarma por la pandemia, querían cobrar 20,000 pesos, unos $25, para hacerte la prueba de si tenías o no coronavirus. Es algo que llama la atención. Entonces, se toman las cosas a la ligera, se destruye el sistema de salud público. El sistema de salud público de Francia, por ejemplo, en los años 60, 70, era un modelo. Hoy día es un desastre, igual que el de la mayoría de los hospitales públicos que hay por ahí, porque le han quitado presupuesto y financiamiento de todo tipo de Francia. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué les queda a los países de África? ¿Qué les queda a los países de América Latina? Entonces, destruyen el sistema de salud, todo lo ponen en función del crecimiento de la economía. Es como si en el mundo las cosas están bien si crece el Producto Interno Bruto, si hay un crecimiento económico. Y si no hay un crecimiento económico, mira, el presidente Andrés Manuel estuvo haciendo reflexiones interesantes al respecto. Sería otro tema a tratar largamente. Se puede crecer humanamente y no creciendo económicamente, pero eso es otra discusión. Y yo sé que tiene límite y que no podemos olvidar la importancia del crecimiento económico, pero un crecimiento económico con justicia, un crecimiento económico con equidad. En un país con un mínimo de responsabilidad social ante una crisis como la del coronavirus que estamos enfrentando, oiga, lo que hay que hacer es facilitarle la vida a los seres humanos. Lo que hay que hacer es tomar las medidas necesarias para que todos tengan sus cubrebocas, sus guantes, su gel, y cuando venga la vacuna, venderlo a los precios más baratos o regalarlos a la población. Que los jerarcas de este planeta se ganen unos cuantos milloncitos menos para ver si salvamos unas cuantas vidas. Pero eso no es lo que ocurre. Y mientras tengamos ese espíritu economicista, egoísta, perseguidor de plusvalía, donde el éxito de un sistema social se mida por el crecimiento económico exclusivamente, y el éxito individual porque lograron acumular dinero, como decía el poeta, acumular objetos. No creo que podremos salvarnos de esta pandemia, pero vendrán otras, y otras, y otras, y otras amenazas que el género humano de conjunto va a enfrentar. Miren cómo enfrentó el asunto China, que han corrido cualesquiera rumores falsos y noticias falsas, fake news, como dicen ahora, acerca de que, ni las repito. Miren cómo lo enfrentó Vietnam. ¿Qué les parece? Un país con más de 90 millones de habitantes y 1,000 y pico de kilómetros con China y no llegan a 300 infectados. Con medidas sociales, con medidas de orden, con medidas de atención a la gente, de valorización a la gente. O como lo está enfrentando mi país, como lo está enfrentando Cuba, que no le basta con tener a su gente dentro, sino que lo tenemos ya en decenas de países. Nuestros médicos, nuestros especialistas aquí en México hay. Y ojalá que vengan más a ponerle pecho a la enfermedad. Eso son formas distintas de percibir la vida. ¿Cómo le va? Para concluir de alguna manera y darle bueno, se dé a ustedes la palabra, las preguntas. ¿Cómo le va al capitalismo en tiempos de coronavirus? Yo diría que mal. No voy a hacer ahora aquí un tremendista, decir que se va a derrumbar el capitalismo por el coronavirus, porque repito, sus crisis internas dimanan de sus propias contradicciones. Pero el coronavirus le ha venido a dar un golpe en el medio del ojo. En el medio del ojo, o de los dos ojos. Le ha venido a dar un golpe fuerte al capitalismo neoliberal, al capitalismo monopolista, al
capitalismo de los monopolios, al capitalismo de la polarización extrema de la riqueza y la pobreza. Eso es en términos generales. Me excusan si pasé muy rápido por una caracterización del capitalismo, pero imagínense ustedes, para hacerla con un poco más de profundidad, se requerirían, no digo horas, se requerirían días, meses y hasta años de estudio y consideración. Por último, ahora sí, lo último que les quería decir, que lo pasé por alto al inicio. Cuando hablamos de un país capitalista, no quiere decir que el único modo de producción sea el capitalista, que la única forma de producir la vida sea la capitalista. Véase aquí mismo en México. Nosotros tenemos economía de autoconsumo, comunidades indígenas y no solo indígenas que producen para su consumo, sobre todo en el sur de México, piénsese en Oaxaca, piénsese en Chiapas. Difícilmente se le va a llamar a eso capitalista. Nosotros tenemos pequeños productores de mercancía que trabajan él, su mamá, su hermana, sus tíos. Ese no es un capitalista. ¿Por qué? Porque no compra fuerza de trabajo. Porque él lo que obtiene lo tiene a partir de su sudor propio y de su familia o de sus amigos. Una cooperativa no es necesariamente capitalista. Un vendedor ambulante no es un capitalista. No tengo ahora la cifra exacta en México, pero dudo que llegue a 50%. Debe andar por el 40% la población que está empleada en el sector capitalista de la producción. Pero hay países de América Latina donde esta es el 20, el 25% o menos. Y la mayoría de la gente está en lo que ellos llaman sector informal. Que eso en buen castellano es entre los que se ganan la vida como pueden. Porque hoy día es hasta un privilegio que te exploten sin tener un trabajo asegurado y que te roben la plusvalía. Porque la mayoría de la población de nuestros países no tiene el privilegio de que los exploten y ni siquiera que le den un salario mínimo con el cual mal vivir él y su familia. Y andan por ahí buscándosela como pueden, cuando no mendigan. De modo que sí, el capitalismo es la forma dominante, pero hay otras. Y esas formas pueden ser formas de resistencia al avasallamiento del capital. Y esas otras pueden ser formas de futuro. También elementos de formas, a mi juicio, superiores de producción, socialistas. Bueno, quedo a la orden. Muchas gracias, doctor. Sin duda alguna, sabemos que este tema da para más. Es un tema muy complicado y que por eso creímos la diputada Mari Carmen y yo que era muy importante que usted nos diera una explicación a través de las redes. Sé que el tiempo es corto y que pues tendríamos que platicar mucho. Y nos deja muchas dudas, doctor. Le vamos a hacer una pregunta intercalando con la diputada Mari Carmen Bernal y yo, pero quería decirle y preguntarle, doctor, ¿usted cree que este tema que estamos viviendo, que no solo es en nuestro país, nuestro amado México, sino en el mundo, y que todos estamos viviendo esta pandemia, que nadie la pidió, que nuestro gobierno ahora con Andrés Manuel no la pidió, sin embargo los neoliberales están usando este tema para golpear al gobierno que ahora está? En ningún país se habla de un mal gobierno, sino más bien en los países se habla, hablándose de Italia y de España, que no tomaron las medidas necesarias, adecuadas, precisamente por no parar el sistema productivo en su país. Pero México ha sido muy responsable en este tema y por eso hemos sido y seguimos siendo una tendencia a nivel mundial de cómo estamos manejando el tema de la pandemia. El gobierno ha actuado conforme ha venido suscitando esta pandemia. ¿Qué le falta al pueblo mexicano para que coopere con su gobierno, para que no se siga implementando esta pandemia? A veces piensan que solo es un tema de gobierno, pero que quiero decirle, doctor, que en este gobierno hemos sido muy transparentes y que en otros gobiernos se creían los mexicanos, incluso lo del chupacabras, y que ahora en esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, mucha gente no lo cree y mucha gente, pues porque vive al día, usted ya lo comentó,
necesita salir a trabajar, pero también hay mucha gente que ha sido muy irresponsable y ha tenido reuniones de fiesta que no son necesarias y que creo que pues todo el pueblo debemos de cooperar para que esta pandemia no siga avanzando. Pero mi pregunta es, doctor, ¿cree que en este país de México tengamos alguna enseñanza que no es necesario comprar lo que no se necesita para no seguir fomentando al capital y que ahora nos estamos disciplinando, y me incluyo, solo para adquirir lo necesario, que es la alimentación, que es lo básico, es la salud, que es lo básico que tendríamos que tener en nuestro país, la educación? Yo creo que a muchos mexicanos nos cuesta mucho ser disciplinados, no salir a comprar y no hacer compras que, bueno, de pánico, que les llamaban así. Hemos sido un poco más disciplinados, incluso hemos visto que las playas se han limpiado porque no hay personas en las playas y se han acercado algunos especies ahí en la playa que durante muchos años no se vivía. ¿Cree que nos pueda traer una enseñanza a los mexicanos y a nivel mundial este tema? Bueno, yo veo, entre otros muchos puntos, dos fundamentales. Uno tiene que ver con lo que usted, diputada, mencionaba, referido a la disciplina y referido a la conciencia. Yo creo que para eso hay que crearle condiciones de educación al pueblo. Ahora podemos hacer toda la propaganda que queramos y debemos hacerlo. Ahora podemos tratar de persuadir a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Incluso podemos también emplear la coerción a través de la policía en un momento determinado. Pero el problema no es de ahora. El problema es de que es necesario invertir en educación. Es necesario invertir en cultura. Es necesario dar posibilidades a todos los jóvenes, a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países de acceder a la educación, incluida la educación superior. Que la vida los pare, pero que no sea la sociedad con sus limitantes y sus precios exorbitantes. Hay que revisar lo que cuesta una universidad, la mayoría de las universidades, y las que no cuestan, como la UNAM, ponen unos límites de ingresos que permiten que entre uno de cada 100 en algunas carreras, por ejemplo. Claro. Lo primero que hay que crear es conciencia y cultura, porque la gente, el mexicano medio es bueno, es noble, es trabajador, pero no tienen plena conciencia. Además de que vale recordar los que andan diciendo que no le tienen miedo al coronavirus, que a lo que le tienen miedo es al hambre. De modo que la inversión es en educación y es en condiciones de vida. Porque yo me imagino que si mis hijos van a pasar hambre, no respeto coronavirus ni ninguna autoridad que me diga que lo respete. El hambre ataca duro y con toda seguridad. Y el coronavirus, bueno, la gente dice, bueno, tengo una posibilidad entre 50,000. Invertir en la gente. Y lo segundo, yo creo que hay que priorizar la inversión en salud. Todo lo contrario de lo que se vino haciendo en los últimos 30 años. Pero no puede ser que tengamos una cama y media por cada no sé cuántos miles de habitantes en los hospitales. Hay que invertir en salud. Hay que mejorarle salario al personal de salud. Hay que estimularlo. Hay que universalizar el ingreso a las carreras de ciencias médicas, a las carreras de ciencias de la salud. Hay que dignificar el trabajo de los enfermeros, de los médicos, de todos los técnicos que aseguran el proceso de salud. Hay que poner sábanas y gasas en los hospitales públicos. A veces no tienen ni gasas en los hospitales públicos. Hay que crear condiciones para que esto que va a seguir, no sabemos por cuánto tiempo, no me refiero a esta pandemia, a las que vengan. Eso ha sido recurrente en la historia de la humanidad. Recordaba yo hace poco que una de las obras cumbres de la literatura universal, la de Giovanni Boccaccio, el de Camerón, se refiere a una epidemia de peste en la época en que un grupo de jóvenes se fueron a una residencia en el campo y se ponen a hacer cuentos ahí. Esto viene desde siempre de la humanidad, este tipo de plagas, y ni nuestra más moderna técnica nos ha podido evitar eso. Al contrario, nos crea más tropiezos. Ahora estaba leyendo que Trump quería comprarle, le ofrecía $1.000 millones
a una firma alemana para que cuando produjeran la vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19, se la vendieran a ellos en exclusiva, para patentarla a ellos. ¿Se dan cuenta qué cosa más grotesca, qué cosa más absurda, qué régimen tan irracional? En exclusiva, ponerse ahora a patentar. ¿Qué quiere decir patentarla? Que en no sé cuántos años, 10 años, qué sé yo, nadie la puede producir, nada más yo. Cuando de lo que se trata sería de regalarles a la gente esa vacuna, desde el último africano hasta el último groenlandés. Si me pregunta usted qué enseñanza, no solo para el pueblo mexicano, en general, tienen que ver con procesos de inversión, porque los gastos, el neoliberalismo es lo que se utiliza para la ciencia, para la educación, para la ciencia en general, para la cultura y para la salud lo llama gastos. Y no se acaban de dar cuenta de que son inversiones las más, incluso para satisfacer sus instintos egoístas. Hay que invertir en educación y hay que invertir en salud. Creo que esa es la principal enseñanza. Y mientras trataremos de hacer lo que podamos, trataremos de divulgar, trataremos de concientizar, y si en determinado momento es necesario acudir a prohibiciones categóricas, pues acudir a prohibiciones categóricas en bien de todos. Diputada Mari Carmen. Bueno, pues muy clara la intervención del doctor. La verdad es que a muchos nos ha dejado pues sorprendidos por ese amplio sentido de sensibilidad, y precisamente es lo que le falta a los gobiernos, mayor sensibilidad, que seamos más humanos. Y pues bueno, mi pregunta va muy encaminado. Son dos preguntas, doctor, muy claras. Primero, ¿usted cree que estamos en un proceso en el que el capitalismo ya llegó a su punto máximo? Y acuérdese que dicen que una vez que todo sube, tiene que bajar. Es decir, que el capitalismo ya llegó a la cúspide, pero que ahorita va en un proceso de declive. Se ha hablado mucho en diferentes medios, en diferentes notas. Es más, algunos articulistas han llegado a comentar que precisamente esta situación del virus pues no es más que el declive del capitalismo. Y bueno, nos queda claro con esta pandemia que está pasando en el país, que tenemos, bueno, que está pasando en el mundo, perdón, que tenemos muchos gobiernos muy insensibles. El caso de España, que bien lo comentaba Cari, el caso de Italia, que precisamente si ellos llegaron a este número de infectados fue precisamente porque priorizaron los temas económicos más que los temas humanos. El caso de Brasil, precisamente el día de ayer salió una nota en donde el presidente de Brasil renunciaba a su primer ministro de salud, precisamente porque el primer ministro de salud le hacía la observación de que tenían que guardar la cuarentena, que tenían que ser precavidos, y el presidente de Brasil dice que no es necesario, hay una diferencia, rompen, pero precisamente porque el primer ministro de salud es una persona sensible, sabe lo que está pasando a nivel mundial, pero al presidente de Brasil le interesa más la economía de su país. Estados Unidos, ni qué se diga, también hablaba sobre que este domingo de Pascua que acaba de pasar, ellos se iban a incorporar precisamente a las actividades laborales. Eso dijo el presidente en días pasados. Sin embargo, el gran índice de infectados que tiene Estados Unidos y el gran nivel de mortandad, pues ha impedido que así sea. Ellos deben llevar ahorita cerca de 700,000 infectados por el virus, y ¿qué será? 26,000, 27,000 personas fallecidas pues en ese país. Entonces, ¿qué opinión le tiene a usted de esto? Y comentarme si estamos en el fin del capitalismo a nivel mundial. Es una pregunta bien compleja. En mi tierra le dicen la pregunta de los 24,000 pesos. Sí. Y yo pienso de que desde hace décadas están creadas las condiciones para superar un modo de producción, un sistema social, económico, político tan irracional como el capitalismo. Fíjense bien, incluso piénsense en la palabra capitalismo. El capitalismo en esencia es un régimen de producción. Y cada día el capital crece menos por la producción que por la especulación. Desde hace años se está hablando de que por cada dólar que circula en la producción o que sale del proceso productivo, hay 50
hay quien dice hasta $100, falso, ficticio, que nadie ve. En un segundo, apretando unos botones de una computadora, corren $100.000 millones de Tokio a New York. Dinero que forma una gigantesca burbuja. Es decir, que el capitalismo, con un régimen de producción, cada vez va dejando de ser menos un régimen de producción para ser un régimen que vive de la especulación. En los inicios del capitalismo, la especulación podía hasta favorecer, podía ayudar, por 20 razones que ahora no cabe explicar. Hoy día la especulación se lo va tragando. Y lo que en un momento, allá por los albores del siglo XIX, mediados del siglo XIX, era un tigre fuerte, hoy día lo vemos como un animal enfermo. Y esa enfermedad se ve en todo. Hemos hablado de las crisis, hemos hablado de las guerras, hemos hablado de los retrocesos en los niveles de solidaridad social. Mírese la cultura, mírese los productos culturales que se venden, mírense la decadencia evidente, el 90% de las películas que se producen, de las series esas maratonales que se producen, de los valores que inculcan, del consumismo, son expresiones claras de un régimen que está moribundo. Yo no soy catastrofista, y recuerdo que mi maestro Carlos Marx decía que un régimen no desaparece de la palestra de la historia hasta que no haya agotado todas sus posibilidades. Y sin duda, en determinadas formas suyas, el capitalismo todavía no ha agotado todas sus posibilidades. Lo que sí me parece importante resaltar es que no podemos esperar que el capitalismo se muera solo. No podemos esperar que el capitalismo se muera como resultado exclusivo de sus contradicciones internas. O como decíamos alguna vez, por la ley de la cuota descendiente de la tasa, ¿eh? La ley, ya se me olvida ya como se decía, de la tasa descendiente de la cuota de ganancia. Una ley por las cuales, por las contradicciones internas de la producción capitalista, él iba a llegar un momento en que iba a implosionar. No, ahí no podemos excluir el elemento subjetivo, la subjetividad humana, los seres humanos organizados, la conciencia que hayamos haciendo de lo que está significando el capitalismo para la humanidad. Y la decisión de los grupos, no estoy hablando de revoluciones violentas, no se trata de eso, digamos que eso queda como una última instancia. La violencia, que una vez fue llamada la comadrona de la historia. Estoy hablando de cambios radicales que hay que operar y que solo lo pueden operar los seres humanos conscientes, organizados. Y ese es un gran reto. Ese es el reto de lo que alguna vez se llamó la batalla de las ideas, que es tan o más importante que cualquier otra batalla. Ganar las conciencias y los corazones de los seres humanos hacia causas nobles, hacia causas. Eso es, por cierto, lo que trata de hacer con sus limitaciones el presidente López Obrador. Tratar de concientizar de que otro mundo es posible, de que no es imprescindible que este mundo esté. En resumen, no me atrevería a decir que el capitalismo llegó a su cúspide. Yo creo que la hora final del capitalismo es la vida del capitalismo, es el tiempo que le resta al capitalismo, es el tiempo que nosotros terminemos de organizarnos, concientizarnos para enfrentarnos a él y para imponer, promover formas más civilizadas, más cultas, más solidarias de relaciones entre los hombres. No son solo contradicciones internas, no solo son agotamientos, no solo es menos producción y más especulación, no. Hay que considerar el elemento de la subjetividad humana, de la organización, de la política, tan necesaria o más necesaria en estos tiempos que nunca, pero una política permeada profundamente por la ética en lograr estos procesos. Es lo que le puedo decir, diputada, sin demeritar la importancia que tienen las contradicciones objetivas del sistema. Pues doctor, ha sido, perdón, diputada Mari Carmen, continúe, diga. No, adelante, diputada.
Pues creo que, doctor Rubén, esto ha sido muy interesante. Ojalá y que tuviéramos la oportunidad en otro espacio de seguir platicando con usted. Nos queda muy claro lo que está sucediendo y también nos queda muy claro lo que el presidente ha dicho en nuestro país, que principalmente, y como lo vino diciendo en todos sus discursos de campaña y lo está cumpliendo a hoy, es primero los pobres. Se han implementado varios programas sociales en los cuales se ha venido pues apoyando a esta gente que es más vulnerable, que nos preocupa a todos, a estas personas que viven al día. Creo que se ha mantenido este tema pues bien en nuestro país. Obviamente los neoliberales, obviamente los de la política que apoyan al régimen capitalista, pues todo lo hablan en destrucción, todo dicen que el gobierno del presidente no está haciendo nada bien, cuando la estadística es otra, cuando nos han reconocido mundialmente cómo se han tomado las medidas aquí en nuestro país con el tema del coronavirus. Pues sin duda alguna, pues los empresarios, los capitalistas están enojados porque no se les ha dado el dinero, no se les está perdonando su contribución para que el país pueda seguir avanzando, que ellos lo que no quieren tener pérdidas. Obviamente estas pérdidas se van a dar. También sabemos que es necesario que el capital en nuestro país siga implementándose, eso todos lo sabemos. Ayer que tuvimos la ponencia con el economista también, que vamos a continuar el día sábado a las 5 de la tarde. Les hacemos la invitación, aquí ya hice el comercial, para que el economista nos siga diciendo de qué forma vamos a poder pues salir adelante con el tema económico en nuestro país, que no es solo en nuestro país, es a nivel mundial. Doctor Rubén, este tema del capitalismo es muy sensible. Creo que mucha gente va a empezar a hacer un balance de lo que estamos viviendo, de cómo se está suscitando el coronavirus, de cómo estos empresarios no les importa la salud de los mexicanos, sino simplemente aprovechar la situación también para subir los costos en todos estos implementos que se requieren en los hospitales. Inclusive han salido también ya la corrupción que se venía suscitando, y no quiero señalar, pero también en las dependencias en las dependencias, hablándose del ISSSTE, del IMSS, pues se les está haciendo llegar los requerimientos, y ahora tendríamos que revisar también el gobierno federal si lo están implementando adecuadamente, porque recordemos que en los diferentes estados no solo es un gobierno, hay gobiernos de diferentes denominaciones políticas y de diferentes intereses económicos, ¿no? Entonces, pues también ahí tendríamos que empezar a trabajar para que toda esta corrupción que se viene suscitando desde hace más de 36 años, pues que se vaya terminando. Y ahora le toca en los hospitales, nos estamos dando cuenta, y ya lo había dicho también el doctor Rubén, no se da el dinero suficiente para medicina, y no solo es en nuestro país, es a nivel mundial. Aquí se transparentó toda esta situación y ahora aquí tenemos las consecuencias. Y como dice usted también, doctor Rubén, esto no va a ser lo único, va a seguir avanzando pandemias y tenemos que estar preparados. No sé hasta cuándo podemos estar preparados para continuar abatiendo esta situación que seguimos viviendo. Y quiero decirles también a nuestros escuchas, a los que nos siguen en las redes, que vamos a seguir trabajando e informándoles para que tomemos conciencia. De esta forma hemos venido trabajando también con las videoconferencias para que ustedes estén informados, ya que en las redes y en la televisión, cuando hay monopolios, solo hablan de lo que les conviene y no de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Diputada Mari Carmen, ¿algún comentario? Bueno, pues ya lo había dicho, que quedamos muy complacida con la charla. Me gustaría que pudiéramos volver a agendar creo que quedaron muchas preguntas en el tintero. Ojalá pudiéramos tener alguna otra plática con el doctor, porque además son muy ilustrativas y son muy digeribles. Y lo que se pretende, pues, es que la gente que nos escucha, la gente que te sigue a través de tu página, diputada, pues pueda comprender. Él habló de dos temas fundamentales. Uno es el tema de la conciencia social y otro es el tema de la sensibilidad. Yo me quedo como conclusión con dos cosas, porque además me encantó lo que dijo el doctor. Primero, es un tema de concientización, y segundo, es un tema del corazón.
y es lo que necesitamos los mexicanos, gobiernos más sensibles, gobiernos más comprometidos. Quiero pensar que cuando él se refiere al tema de la conciencia o de la concientización, se refiere al tema de conciencia de clase, que muchos sabemos muy poco del tema, pero que estaría muy bien que el doctor nos ayudara para poder tocar el tema en otra videoconferencia, porque además es lo que deberíamos estar haciendo los representantes populares, y deberíamos estar haciendo conciencia de clase en todas aquellas reuniones o cuando tenemos la oportunidad de convivir con un grupo importante de gente. Eso es correcto, diputada Mari Carmen. Yo creo que en este tiempo los diputados que fuimos elegidos con todas las medidas necesarias que nos ha implementado la Secretaría de Salud, tenemos que estar con la gente ahí apoyando en lo que más se necesita. Doctor Rubén, denos un mensaje para despedirnos y pues seguirle haciendo la invitación, como dijo la diputada Mari Carmen. Es un honor de verdad escucharlo, escuchar sus ponencias que son tan transparentes y que además nos hacen conciencia y como dice la diputada Mari Carmen, este corazón sensible que se siente de solidaridad ante todos los humanos y no se hable de nada más de México ni de Cuba, sino a nivel mundial. Sí, gracias, diputada, ¿no? Que decirle, estoy a disposición. Me parece muy encomiable que ustedes estén aprovechando el tiempo en este tipo de actividades, que el coronavirus no nos mate, no nos acueste en la cama, no nos encierre, y que le demos un espacio a esto que podemos llamar de formación ideológica, que contribuye a formar lo que decía la diputada Mari Carmen de la conciencia de clase, y puede ser un tema que tratemos. Resumo diciendo lo que José al inicio. El coronavirus no es la causa de la crisis del capitalismo. Sin embargo, no cabe duda de que es un virus que no solo nos ataca a los seres humanos, sino que ataca al propio sistema. Esa es la realidad. Y que ahonda sus contradicciones. Quedamos a disposición. Felicidades a ustedes y qué bueno, qué lindo que estén trabajando, que estén haciendo acciones tan humanas como José la que hace. No he conversado sobre esto con la diputada Mari Carmen, pero sí con la diputada Karina y su equipo allá en Iztapalapa, vendiendo a precio barato. Eso es lo que estamos hablando y lo que hay que hacer con los cubrebocas y con el gel y con todo. A la población vendiéndole las cosas al menor precio posible. Y es lindo ver las imágenes de ese pueblo que hace su bola feliz de que puede adquirir a los precios de siempre y a veces menos lo que ahora vendedores inescrupulosos, pichones de capitalistas o capitalistas ellos mismos quieren vender a precios más altos. Bueno, a disposición. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Con ustedes y con México. Muchas gracias, diputada Mari Carmen. Muchas gracias, doctor Rubén. Nos despedimos de nuestro auditorio. Un saludo caluroso a todos y mañana nos estamos viendo a las 5 de la tarde con el economista, el doctor Francisco, para terminar con las conclusiones. Gracias a todos y pronto nos estamos viendo. Gracias. Dios.